Bienvenidos a mi canal, donde el drama turco y el chisme de farándula se dan la mano para crear la combinación perfecta. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y te unas a esta gran familia de amantes del buen salseo. Ya saben, aquí no juzgamos, aquí comentamos, analizamos y nos divertimos juntos. Hoy vamos a hablar de una parejita que ha estado dando muchísimo de qué hablar últimamente. Una pareja que ha incendiado las redes sociales y que ha generado un debate apasionado entre sus fans. Estoy hablando, señoras y señores, nada más y nada menos que de Halil İbrahim Ceylan y Esra Türkoğlu. Sí, esos dos, los protagonistas de la exitosa serie Emanet, que nos robaron el corazón con su química en pantalla. Pero la pregunta que nos hacemos todos es, ¿lo que vemos en la pantalla se traslada a la vida real? ¿Hay algo más que amistad entre ellos? ¿O todo es una simple estrategia de marketing? Vamos a sumergirnos en este mar de rumores, evidencias, declaraciones y especulaciones para intentar descifrar este enigma amoroso que tiene a todo el mundo enganchado. Prepárense porque vamos a analizarlo todo, desde sus miradas cómplices hasta sus gestos más sutiles, pasando por sus interacciones en redes sociales y las declaraciones de sus compañeros de trabajo. Agárrense que esto se pone bueno. Para entender este boom de amor viral, tenemos que remontarnos a la serie Emanet. Halil y Esra interpretaron a Yaman y Seher, una pareja con una historia de amor intensa, llena de obstáculos y, por supuesto, muchísima pasión. La química entre ellos era innegable, palpable, te traspasaba la pantalla. Y eso, mis queridos chismosos, es algo que no se puede fingir. O bueno, algunos son muy buenos actores, pero no es el caso aquí, ¿verdad? Desde el principio, los fans de la serie empezaron a sospechar que había algo más entre ellos. Sus miradas durante las entrevistas, sus sonrisas tímidas cuando se mencionaban el uno al otro, la forma en que se cuidaban y se protegían durante las grabaciones, todo apuntaba a que la relación iba más allá de lo profesional. Era como si se entendieran con una sola mirada, como si tuvieran su propio lenguaje secreto. ¿A quién no le gustaría ser mosca para escuchar esas conversaciones? Además, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios y teorías. Cada foto que publicaban juntos, cada me gusta que se daban, cada comentario que se dejaban, era analizado al milímetro en busca de una pista, de una señal que confirmara el romance. Hasta los emojis que usaban eran objeto de estudio. ¿Ese corazón rojo significa algo más? ¿O es solo un corazón rojo? El drama. Y es que, seamos sinceros, a todos nos encanta creer en los cuentos de hadas, en que el amor verdadero existe y que los protagonistas de nuestras series favoritas pueden encontrar el amor en la vida real. Es como si viviéramos un poquito su historia a través de ellos. Nos enganchamos a sus personajes, nos emocionamos con sus momentos felices y sufrimos con sus desdichas, y queremos que esa felicidad se extienda a sus vidas fuera de la pantalla. ¿Es un deseo inocente, o no? Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Ni Halil ni Esra han confirmado ni negado los rumores. Han mantenido un silencio estratégico que, lejos de apagar el fuego, lo ha alimentado aún más. Son unos maestros del misterio. Han jugado al despiste, dejando caer pequeñas pistas aquí y allá, alimentando la imaginación de sus fans y manteniendo la atención de los medios. Una jugada maestra, sin duda, que ha beneficiado enormemente la popularidad de ambos. Saben cómo generar expectación. Y nosotros, como buenos chismosos, caemos rendidos ante sus encantos. Pero, ¿por qué este silencio? ¿Por qué no aclarar de una vez por todas si están juntos o no? Bueno, las razones pueden ser muchas. Quizás quieren mantener su vida privada alejada del foco mediático, quizás están esperando el momento adecuado para hacer pública su relación, o quizás, simplemente, no están juntos y todo es una estrategia para promocionar la serie. Las posibilidades son infinitas. No podemos descartar ninguna posibilidad, por más descabellada que parezca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y a veces lo que vemos no es lo que parece. Es como un juego de espejos. Pero volviendo a las evidencias, hay ciertos detalles que no podemos ignorar. Por ejemplo, la forma en que se miran. Esa mirada profunda, intensa, llena de cariño y admiración. Es una mirada que no se le da a cualquiera. Es una mirada que solo se le da a alguien especial. Es como si se comunicaran telepáticamente.
También está el tema de sus gestos. La forma en que se tocan, la forma en que se abrazan, la forma en que se ríen juntos, son gestos que denotan una gran complicidad, una gran conexión. Son gestos que van más allá de la simple amistad. Es como si fueran almas gemelas. Y luego están las declaraciones de sus compañeros de trabajo. Aunque ninguno ha confirmado explícitamente el romance, muchos han insinuado que hay algo especial entre ellos. Han hablado de la gran química que tienen, de la gran conexión que comparten, de la forma en que se complementan el uno al otro. Son como la sal y la pimienta. Por ejemplo, algunos miembros del equipo de producción han comentado que durante las grabaciones, Alil y Esla pasaban mucho tiempo juntos, incluso cuando no estaban grabando escenas. Que se reían, charlaban y se apoyaban mutuamente. Que eran inseparables. Eran como uña y carne. Además han surgido varios vídeos y fotos comprometedoras en las redes sociales. Vídeos y fotos en los que se les ve juntos fuera del set, en situaciones informales, compartiendo momentos especiales. Son como dos tortolitos. En uno de estos vídeos, por ejemplo, se les ve caminando de la mano por la calle. En otro se les ve cenando juntos en un restaurante. Y en otro, se les ve abrazados en un concierto. El romance está en el aire. Estas imágenes, por supuesto, han desatado la locura entre los fans, que ven en ellas la confirmación definitiva del romance. Sin embargo, también hay que ser cautelosos. No podemos sacar conclusiones precipitadas basándonos únicamente en estas imágenes. No nos dejemos llevar por la emoción. Podría ser que simplemente sean buenos amigos y que estén pasando tiempo juntos como cualquier otro par de amigos. O podría ser que estén trabajando en algún proyecto juntos y que estén aprovechando para promocionarlo. Todo es posible. Lo importante es no dejarnos llevar por la emoción y analizar todas las evidencias con objetividad y sentido común. Mantengamos la cabeza fría. Ahora bien, ¿qué impacto ha tenido todo este revuelo en la carrera de Alil y Esla? Pues sin duda ha sido muy positivo. La atención mediática que han recibido ha impulsado su popularidad a niveles estratosféricos. Son las estrellas del momento. Han conseguido nuevos fans, han participado en nuevos proyectos y se han convertido en dos de los actores turcos más solicitados del momento. Están en la cima del mundo. Así que independientemente de si están juntos o no, lo cierto es que este amor viral les ha beneficiado enormemente. Han sabido aprovechar la situación y convertirla en una oportunidad para crecer profesionalmente. Son unos genios del marketing. Pero, ¿qué pasará en el futuro? ¿Seguirán alimentando los rumores? ¿Acabarán confirmando el romance? ¿O simplemente se distanciarán y seguirán caminos separados? El futuro es incierto. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos asegurar es que pase lo que pase, Alil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu seguirán siendo dos nombres que darán mucho que hablar en el mundo del espectáculo turco. Son una fuerza imparable. Y nosotros, sus fans, seguiremos aquí atentos a cada uno de sus movimientos, esperando que nos sorprendan con nuevas noticias y, por supuesto, deseándoles lo mejor en su vida personal y profesional. Siempre estaremos aquí para apoyarlos. Pero profundicemos un poco más en la dinámica de Emanet, y cómo la serie contribuyó a esta explosión de rumores. Emanet no fue solo una telenovela turca más, fue un fenómeno cultural que capturó la atención de audiencias en todo el mundo. La trama, aunque a veces predecible, estaba llena de giros inesperados, drama familiar y, por supuesto, una intensa historia de amor central. Yaman y Seher, los personajes interpretados por Alil y Esla, eran polos opuestos que se atraían irresistiblemente. Yaman, un hombre de negocios frío y distante, y Seher, una joven inocente y de buen corazón, se vieron obligados a convivir debido a circunstancias familiares, lo que dio lugar a una tensión sexual y emocional palpable desde el primer episodio. La serie tuvo un éxito masivo, en parte gracias a la química innegable entre Alil y Esla. Los fanáticos se sintieron atraídos por su conexión en pantalla, su habilidad para transmitir emociones complejas con solo una mirada, y su capacidad para hacer que la historia de amor de Yaman y Seher fuera creíble y convincente. La serie se convirtió en un tema de conversación constante en las redes sociales, con los fanáticos compartiendo clips, capturas de pantalla y memes relacionados con los momentos más destacados de la pareja. Además, el equipo de producción de Emanet fue muy consciente de la popularidad de la pareja y utilizó estratégicamente la química entre Alil y Esla para promocionar la serie.
Publicaban fotos y vídeos detrás de cámaras que mostraban a los actores interactuando de manera divertida y cariñosa, lo que alimentaba aún más los rumores de un romance fuera de la pantalla. Era una estrategia inteligente para mantener a los fanáticos comprometidos y emocionados con la serie, pero también contribuyó a difuminar las líneas entre la realidad y la ficción. Sin embargo, es importante recordar que la actuación es un trabajo, y los actores son profesionales que están capacitados para crear una ilusión de amor y conexión en la pantalla. No siempre es fácil discernir si lo que vemos es genuino o simplemente el resultado de una buena actuación. Alil y Esla son sin duda actores talentosos, y es posible que su química en Emanet sea simplemente el resultado de su habilidad para interpretar sus roles de manera convincente. Pero, ¿por qué nos importa tanto si Alil y Esla están juntos o no? ¿Por qué nos obsesionamos con la vida personal de las celebridades? Creo que tiene que ver con nuestra necesidad de creer en el amor verdadero y la esperanza de que nuestros ídolos puedan encontrar la felicidad en la vida real. Queremos que sus historias de amor sean tan emocionantes y satisfactorias como las que vemos en la pantalla. Además, la fama crea una sensación de intimidad ilusoria entre las celebridades y sus fanáticos. Nos sentimos como si los conociéramos, como si fuéramos sus amigos o confidentes. Seguimos sus carreras de cerca, nos interesamos por sus vidas personales y queremos saber todo sobre ellos. Esta sensación de cercanía puede llevarnos a invertir emocionalmente en sus relaciones y a desearles lo mejor. Pero es importante recordar que las celebridades son personas reales con vidas privadas que merecen ser respetadas. Aunque es natural sentir curiosidad por su vida amorosa, debemos evitar cruzar la línea y entrometernos demasiado en sus asuntos personales. Alil y Esla tienen derecho a mantener su vida privada en privado, y debemos respetar su decisión, independientemente de si están juntos o no. En resumen, mis chismosos, hemos analizado a fondo el romance viral entre Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu, revisando las evidencias, los rumores, las declaraciones y las especulaciones que han alimentado este fenómeno. Hemos visto cómo su química en pantalla y sus interacciones en redes sociales han generado un debate apasionado entre sus fans, y cómo todo este revuelo ha impulsado su popularidad a niveles estratosféricos. Pero al final, la verdad es que solo ellos saben lo que realmente está pasando entre ellos. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y disfrutar del show. ¿Y qué show? Y hablando de disfrutar, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Ahora, quiero leer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Alil y Esla están juntos? ¿O todo es una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo todos. Y si tienen alguna otra teoría o información que quieran compartir, no duden en hacerlo. El chisme es más divertido cuando lo compartimos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para que les llegue la notificación. Recuerden que aquí en mi canal, siempre encontrarán el mejor chisme de farándula y el análisis más profundo de sus series turcas favoritas. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.